Antes de empezar con las preguntas, Elder Oaks y Elder Ballard, ¿les gustaría ofrecer algunas palabras? Creo que debemos compartir con la audiencia el hecho de que hemos recibido más de 4.000 preguntas para prepararnos para esta hora juntos. No hemos podido leer cada pregunta, pero hemos recibido ayuda categorizando las preguntas y conectando las que eran duplicadas, y vamos a hacer el esfuerzo de concentrarnos en las preguntas que fueron más comunes desde los diferentes lugares en el mundo. Elder Ballard y yo vamos a tomar esta tarea y estamos felices de estar aquí juntos. Sin duda. Y los veo a ustedes con sus iPads. El Elder Oaks y yo estamos aquí, estamos ya al otro lado del cerro cuando se trata de la tecnología. Así que van a tener que aguantarnos un poco y nos encanta poder estar con ustedes. Queremos expresar el amor que la primera presidencia y el quórum de los 12 y todas las autoridades generales tienen hacia ustedes. Les vamos a hablar esta tarde de manera directa y por el poder del Espíritu esperamos. Deseamos que el Espíritu y el Señor nos bendiga. El Elder Ballard y yo hemos estado sentados lado a lado, como estamos aquí, por más de 33 años. Nos conocemos, podemos terminar las oraciones el uno del otro, si la ocasión así lo requiere. De hecho, voy a contar con eso. Pero tal vez deberíamos indicar al comienzo o invitar su entendimiento de que tenemos decenas de miles o cientos de miles que están viendo este programa con diferentes niveles de experiencia y madurez en la iglesia. Así que si no parece que estamos respondiendo su pregunta o tal vez no al nivel de su madurez y experiencia en la iglesia, entiendan que estamos tratando de repente llegar a la mayoría. Tomen eso en consideración y vamos a empezar. Bueno, iniciemos con nuestra primera pregunta. Debemos reconocer nuevamente que hemos recibido miles de preguntas, así que muchas gracias a quienes nos las han dado. Nuestra primera pregunta tiene que ver con obtener y conservar un testimonio. Alguien de Utah pregunta: ¿cómo puedo verdaderamente llegar a saber y creer por mí mismo en las cosas que se me han enseñado? Oro buscando respuestas y una confirmación del Espíritu, pero mis respuestas no parecen llegar. Bueno, creo que lo que decimos primero en respuesta a esa pregunta es que la revelación o la inspiración es un proceso, y el Señor nos enseña que viene línea sobre línea, precepto sobre precepto. Él también nos dice, y esto viene de la sección 88 de Doctrina y Convenios, de que vendrá en su propio tiempo, a su propia manera y de acuerdo a su propia voluntad. Así que pacientemente esperamos en el Señor y no nos impacientamos porque nuestra oración no fue respondida la primera vez o el primer año que la hicimos. Gracias. Quisiera añadir que en ocasiones es difícil escuchar. Siento que en ocasiones nos apresuramos demasiado. Y en esta época, en la historia del mundo, es posible que los jóvenes adultos solteros y como nosotros nos perdamos en los detalles. Y me refiero a la tecnología que está disponible. Todas las cosas que pueden tomar su mente y alejarla de los momentos tranquilos en los que reciben los susurros que necesitan a través de su vida. Esto no es algo inusual, de que tengan esta preocupación. Todos han pasado por esto, a mí me ha pasado y me ocurre de vez en cuando. Pero he encontrado momentos en los que algo me preocupa y he tenido que encontrar un momento de tranquilidad y un lugar tranquilo en el que yo pueda estar en paz para saber que Él es Dios. Y en esos momentos no escuchan quizás voces, quizás no tendrán una visión, eso es algo muy poco usual. Sin embargo, las cosas que sientan en su corazón es la manera en la que nuestro Padre Celestial responde a las oraciones. Si ponen atención a sus
sentimientos. Ese es el proceso de conversión para todos nosotros. Y es un proceso que dura toda la vida, hasta el día en el que nos vayamos a la otra vida. Bien dicho. Gracias. Nuestra próxima pregunta es en cuanto a compartir el Evangelio. Y la pregunta dice, ¿cómo puedo defender mis estándares, mis normas, cuando otros no tienen el mismo punto de vista? Bueno, quiero sugerir, si está bien, mantengan una sonrisa en sus caras. Saben, pueden hablar del Evangelio y ser optimistas y felices. Este es un mensaje de felicidad. En ocasiones creo que en el proceso de intentar explicar el mensaje de la restauración, si no tenemos cuidado, quizás nos podemos mostrar un poco duros en cómo lo presentamos. Es un mensaje glorioso. Permítanse ser ustedes mismos. Las personas quieren conocerlos a ustedes. Quieren saber por qué creen en lo que creen en cuanto a la restauración. Así que a medida que compartan estos sentimientos, lo harán a través de sus vidas. Permiten que las personas hagan una conexión con ustedes. Y con el tiempo ellos les harán más preguntas. Esa ha sido mi experiencia al menos. Así que yo diría, tranquilícense un poco y compártanlo el Evangelio con una sonrisa. Las Escrituras dicen que en mansedumbre debemos hacer las cosas. No imponemos el Evangelio a nuestra familia o amigos. A menudo he descubierto que ayuda no declarar un principio del Evangelio a alguien que no cree diciéndole, esta es la forma aunque no lo creas. O responder una pregunta sobre por qué no bebo alcohol o algo parecido. No respondemos tal vez diciendo de que esto está mal para mí a causa de los convenios que he hecho para no enviar a alguien a sentirse culpable. Empezar con esto es importante. Nuestra siguiente pregunta va a venir de nuestros amigos en Perú. ¿Hay alguien que le gustaría hacerles una pregunta a Elder Oaks y Elder Ballard? Sí, adelante. Mi nombre es Wendy Flores y mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo puedo diferenciar entre la voz del Espíritu Santo y la voz de mi propia conciencia, sentimientos o deseos? Su pregunta fue, ¿cómo puedo diferenciar entre el Espíritu Santo y mis propios pensamientos y sentimientos? Esta es una pregunta con la que luchamos toda nuestra vida. Es bueno recordar que las Escrituras nos enseñan que la inspiración viene con la voz suave y apacible. No viene con los impulsos urgentes que nos invitan a hacer lo que queremos hacer y que de repente nos parcializan a nuestra propia opinión. He encontrado que es de gran ayuda utilizar esta prueba de la parcialización cuando necesito de repente buscar un sentimiento que confirme lo que yo quiero hacer o lo que el Señor desea que yo haga. Si recibo una impresión para hacer algo que yo no quiero hacer, creo que eso es más auténtico que recibir una impresión que me invita a hacer algo que quiero hacer. Y quiero añadir también que el Señor nos enseña a través de su doctrina que todos venimos al mundo con el Espíritu de Cristo. Así que todos lo tenemos sin importar dónde hayamos nacido ni quiénes seamos. De modo que el poder del Espíritu Santo, el cual es el maestro de todas las cosas, ustedes deben asegurarse de que estén viviendo de la manera correcta. Si hay algo en sus vidas que no debería ser, y a la misma vez, si quieren arreglar algo y asegurarse de que si el sentimiento es del Espíritu o no, mi consejo sería de que se aseguren de que sus vidas
las vivan de tal manera que puedan recibir estos susurros. Y ese es un trabajo muy difícil para todos nosotros. Todos estamos en ese proceso. Lo escuchamos una y otra vez en la conferencia general. Les pedimos que hagan sus oraciones personales, por ejemplo. Les pedimos que lean sus escrituras y que hagan las cosas sencillas. Y se las repetimos, porque esto es lo que fortalece al espíritu y les da una fundación para no equivocarse. Y añadiendo a eso, si tienes una impresión que es contraria a las Escrituras, a los mandamientos de Dios, a las enseñanzas de sus líderes, entonces sabemos que no puede estar viniendo del Santo Espíritu. El Evangelio es constante. Yo tuve una experiencia una vez con algunos miembros que buscaron mi consejo. En esta circunstancia dijeron, nuestros padres nos han dicho que han recibido una revelación de que no necesitan pagar el diezmo y no necesitan asistir a la iglesia. ¿Qué piensa de eso?, me dijeron. Y yo les dije, bueno, no creo que sus padres no hayan recibido una revelación, pero creo que la obtuvieron de la fuente incorrecta. Porque allí está un principio que enseñó el Elder Ballard. Gracias. Entonces, la siguiente pregunta, bueno, hemos tenido varias preguntas que han llegado en cuanto a la atracción al mismo sexo. Estas dos representan de lo que hemos recibido y un joven de Brasil dice, ¿cuál sería la cosa o qué sería lo importante para un adulto soltero homosexual para mantenerse firme en el Evangelio y cómo pueden ayudar los heterosexuales adultos solteros a ayudarlo? Y alguien de Nueva York dice, el mundo parece muy frustrado con nuestras creencias sobre la atracción hacia el mismo sexo. ¿Cómo podemos mostrarle amor a ellos a pesar de nuestras diferencias? Este es un tema presente en muchas de las preguntas que hemos recibido y queremos ser de ayuda en esta preocupación que es de varios. Para algunos de manera personal y para otros en relación a amigos o miembros de la familia. Creo que voy a empezar repitiendo algo que me dijo un abuelo orgulloso que tenía un nieto que estaba luchando con este problema. Y dijo, estoy satisfecho de que puedo enfocarme en este problema de esta manera. No voy a dejar que mi sexualidad interfiera con mi espiritualidad. Y para mí eso fue, en una manera muy sintética, una expresión de fe y determinación. No confundir una cosa con la otra. Sin duda estoy de acuerdo con ello y creo que a la misma vez debemos tener cuidado y estar dispuestos a escuchar. Debemos estar dispuestos a hablar en cuanto a este asunto. Y para los miembros de la iglesia, hay 2 o 3 cosas que debemos recordar. Una es de que hacemos convenios y después nos esforzamos durante nuestras vidas por guardar esos convenios. Y en ese proceso, aquellos que tienen atracción hacia el mismo sexo son personas que son hijos de Dios. Él los ama. Y hay un lugar especial para ellos, al igual que para el resto de los hijos de nuestro Padre Celestial, sin importar las circunstancias. La iglesia de Dios es un lugar de refugio, un lugar en el que las personas pueden encontrar paz y respuestas a las preguntas de la vida. Sin embargo, hay convenios que debemos considerar y todos debemos tomar esa decisión en nuestras vidas de entrar en convenios sagrados que el Señor nos ha dicho que son importantes en nuestra vida mortal. De modo que yo diría que seamos amorosos, que intentemos entender al tratar de explicar de la mejor manera que podamos la importancia de los convenios en el Evangelio
y que todos podemos intentar guardar nuestros convenios para recibir las bendiciones que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Yo afirmo eso y además nos recuerdo de que el convenio que todos hemos hecho es de que estaremos dispuestos a sobrellevar las cargas los unos de los otros. Eso está en el libro de Mormón, en Mosía capítulo 18. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dijo, y así se cumple la ley de Cristo. Así que amarnos los unos a los otros, a pesar de las diferencias que inevitablemente existen en el mundo. Hay tantas líneas, pero entre todas está el mandamiento de amarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros a sobrellevar las cargas. Y eso creo que aplica de manera especial en este tema, donde el bullying o la brutalidad física espero que nunca ocurra entre los santos de los últimos días, pero el abuso verbal animamos a las personas a que lidien con esto en una atmósfera de amor. Hay otro punto que se me ha ocurrido y es que debemos tener cuidado de no ponernos una etiqueta o poner etiquetas a otras personas. La etiqueta más importante que podemos ponernos a las personas, la más importante es de que somos hijos de Dios, que me parece un tema muy importante en ese himno de la primaria. Esa es la etiqueta más importante que podemos ponernos, que va a permanecer con nosotros toda nuestra vida, y no debemos etiquetarnos anti esto o anti aquello, o esto o aquello, sino seguir adelante como hijos de Dios y darnos cuenta de que todos lidiamos con tentaciones, problemas, inclinaciones, cargas con las que luchamos. Si yo fuera un obispo aconsejándoles a cada uno, les diría, no se etiqueten como esto o aquello, ya sea que la etiqueta sea cleptomanía o soy de Texas. Yo sé que a veces las personas podrían decir eso. Y bueno, yo quiero disculparme con todos los adultos de Texas. Ya ves, él siempre me rescata y yo lo necesito. Well, thank you very much for your response. Our next question deals Gracias. with Nuestra siguiente another pregunta sensitive issue. lidia con otro tema See sensible. if I can find it right A ver si la encuentro aquí. So our next question deals with Nuestra siguiente emotional pregunta tiene que ver con problemas Michaela emocionales. from California Michaela asked de the following. California preguntó I lo struggle with siguiente. anxiety Lucho con and la OCD, ansiedad and it is y truly a TOC constant y es battle una of batalla thoughts. constante de What would you pensamientos. suggest? ¿Qué sugieren? Bueno, yo creo que eso no es algo inusual. Yo recuerdo en mi vida, sinceramente, yo tuve esos momentos también en los que sentí mucha ansiedad. Y no creo que la ansiedad sea algo totalmente malo, siempre y cuando lo mantengamos bajo control. Porque a veces cuando sentimos ansiedad, nos movemos hacia adelante, progresamos. Así que algo que se convierte en ansiedad extrema o en depresión, o quizás en algún desafío emocional, debemos tener cuidado. Primero, hablen con sus padres, sean abiertos y hablen con ellos. Y si esto no es posible para ustedes, hablen con sus líderes del sacerdocio, con sus líderes líderes de adultos solteros o de la sociedad de socorro en sus barrios. Después, si se torna aún más extremo y tienen más problemas con ello y no pueden lidiar con él, quizás sea necesario que reciban ayuda profesional.
Hay personas que se enfocan en estudiar estos temas y han hecho una carrera profesional del estudio de estos temas, de la ansiedad, por ejemplo, o de la depresión, o cualquier otro desorden. De modo que no tengan temor de recibir consejo de otras personas que primero los amen y que los entiendan quizás más de lo que ustedes se entienden a sí mismos, como sus padres o quizás sus mejores amigos. Y si es necesario, recibir ayuda profesional. Confíen en el Señor a través de su propia fe y las oraciones y su devoción para pedir ayuda celestial a medida que lidian con estos problemas. Yo tengo el mismo tipo de reacción a esta pregunta como la tuvo el Elder Ballard, y paralelo a lo que él dijo, quisiera enfatizar el hecho de que todos nosotros tenemos algún tipo de ansiedad. Afortunadamente es una minoría la que tiene un tipo de ansiedad que se vuelve una inhabilidad. Cuando mi mamá tuvo una enfermedad bastante seria, yo tuve un problema donde se me conocía como el niño más tonto en todo el salón, y eso creó ansiedad para mí. Más adelante, cuando fui a la escuela de leyes, tuve ansiedad extrema. Pensé que no podía competir con mis colegas de clase que parecían ser más inteligentes y más preparados que yo. Pero estoy agradecido de que ninguna de esas ansiedades serias en ese momento me previnieron de seguir adelante y confiar en el Señor para sobreponerme a ellas. Y creo que para la mayoría de nosotros, sin tener una ansiedad que nos inhabilite, creo que es importante recordar que la expiación de nuestro Señor Jesucristo está disponible para fortalecernos en estas adversidades. Es común hablar de la expiación de Jesucristo como algo que nos salva de pecado, pero hay un elemento de la expiación que está muy bien detallado en Alma capítulo 7, versículos 11 al 12. Y es que el Salvador ha sufrido todas estas cosas para que pudiera socorrer a su gente de sus enfermedades, no de sus pecados, sino de sus enfermedades. Así que cuando he tenido momentos de ansiedad, o una tentación, o ansiedad, sé que puedo volverme al Señor, que ha sentido estas cosas, para que me fortalezca y me ayude. Bueno, quizás me gustaría ayudarles a entender de que el Elder Ox y yo teníamos mucha ansiedad cuando veníamos del lago Salado aquí a estar enfrente de ustedes. Así que a pesar de nuestra edad, aún sentimos ansiedad. Es parte de la vida. Me encanta escuchar sus historias, así que muchas gracias por responder la pregunta. Nuestra siguiente pregunta viene de Bulgaria. Y ellos preguntan, ¿puede compartir cómo podemos tener equilibrio entre la vida en el mundo y la vida espiritual? ¿Cómo podemos discernir la diferencia entre las dos? Yo creo que las preguntas sobre el equilibrio son las más comunes que recibo en reuniones pequeñas de liderazgo en la iglesia. Todos tienen que encontrar este equilibrio. Son preguntas difíciles de responder porque las circunstancias son distintas. Eso tiene que pedirse al individuo que lidie con eso, pero hay algunas pautas que podemos brindar. Por ejemplo, el Señor nos dio en los 10 mandamientos un gran mandamiento para el equilibrio. 6 días trabajarás y en 6 días harás toda tu obra, pero el séptimo es el día de reposo del Señor tu Dios, y eso establece un equilibrio en la forma en que priorizamos nuestro tiempo. Y en mi experiencia personal y al observar a otros, las personas que guardan el día de reposo tienen
un equilibrio que les ayuda, un equilibrio celestial que les ayuda. Gracias. Y quiero añadir que todos los días son días espirituales. Cada día empieza con una oración por la mañana. Todos los días invocamos las bendiciones del cielo, que nos proteja, que nos cuide. Y después entramos a un mundo físico y temporal, en el que nos esforzamos por proveer para la vida, progresar, cualquiera que sea su situación, en la etapa que se encuentren. De modo que no intenten separar y decir, bueno, este aspecto debe ser así y el otro debe de ser de esta manera. Los dos deben de trabajar en unión y deben estar seguros de que las necesidades espirituales de sus vidas personales sean nutridas. Y sin duda, la oración, el estudio de las Escrituras y otras cosas sencillas les ayudan a permitirse mantenerse enfocados y equilibrados a medida que avanzan en sus asuntos personales, como casarse, tener una familia, nuevos empleos, etcétera. Todas las cosas que vemos en la vida. También, ustedes no pueden equilibrar de manera diaria. Mantienen cosas espirituales cada día, pero deben, por ejemplo, establecer una regla que le van a dar 20% de su tiempo a esto, 30% a aquello, 60% a lo otro, y va a ser distinto cada día. El día de reposo ofrece un equilibrio en los 7 días, pero dentro de los 7 días, como el Elder Ballard nos ha enseñado, necesitan establecer equilibrio. Hay otra parte del equilibrio que quisiera ilustrar con este Insight de noviembre de 2017. Esta es una muy buena ilustración del tipo de equilibrio que necesitamos mantener en nuestra vida al participar y deleitarnos en las cosas espirituales que nos mantengan en equilibrio con lo que son los blogs, las redes sociales, el Internet. Las personas se desequilibran al darle demasiada atención a eso y no darle suficiente atención a las Escrituras y las enseñanzas de los profetas vivientes. Muchas gracias. Acabamos de recibir una pregunta en Twitter hace 2 segundos de Camila, que está viendo en Perú, no es miembro de la iglesia, y ella quiere saber cómo es que puede unirse a la iglesia y cómo puede saber que es verdad. ¿Qué le diría? Oh, me encanta esa pregunta. Bueno, le han hecho la pregunta al hombre adecuado. Bueno, solamente escuchen, estudien y entiendan la vida gloriosa y maravillosa del Salvador Jesucristo. Aprenda a edificar su fe y su amor en Él. Y una vez que esto empiece a dar fruto, permitan que su fe los lleve a encontrar la verdad. ¿Cuáles son los convenios, los mandamientos, las ordenanzas para la salvación eterna? ¿Dónde se encuentran en el mundo? Posteriormente, escuchen a los misioneros, escuchen a sus padres, escuchen a sus amigos, quienes saben de la restauración. Y la maravillosa historia de la restauración del Evangelio de Jesucristo a través del profeta José Smith es uno de los relatos más maravillosos y gloriosos y verdaderos en la historia del mundo. Y lo maravilloso, lo más maravilloso que uno pueda tener en su mano para saber si la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es verdadera es el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es la evidencia para el mundo de que nuestro mensaje es verdadero. Y es cuando las personas, al leerlo, van a empezar a sentir y a encontrar respuestas a las preguntas más importantes de la vida. Preguntas como ¿quién soy yo? ¿Cuál es mi propósito? ¿De dónde vine?
¿Por qué estoy aquí y a dónde voy? Todo mundo quiere saber estas respuestas. Y está aquí en el Evangelio restaurado. De modo que envíeme a mí su dirección y yo voy a asegurarme de que vayan misioneros o que algo ocurra. Vamos a ayudarle a entender esto es totalmente posible, de que usted esté en contacto con la iglesia verdadera de Cristo. Y puede asegurarse que no me he emocionado, ¿verdad? Muy bien, gracias por eso. Ahora, nuestra siguiente pregunta. Como sabe, pornografía es un gran desafío de nuestros días, uno de los más grandes. Y hay algunas preguntas. Un joven adulto soltero de Canadá dice, lucho con ver pornografía, estoy haciendo todo lo que puedo para obtener fortaleza espiritual, pero sigo cayendo y transgrediendo. ¿Qué más puedo hacer para superar esta debilidad? Y otra persona de Nueva York pregunta, ¿qué debes hacer si alguien con quien está saliendo admite que lucha con la pornografía? Estas son preguntas que no encontré al crecer hace 5 generaciones. Cada generación parece tener sus propias tentaciones por razones que todos entendemos. La pornografía es un problema significativo y muy grande para jóvenes y para adultos. Esas son las malas noticias. Las buenas noticias son que el Señor nos ha dado principios que si los aplicamos pueden mantenernos alejados de ese tipo de tentación o nos pueden rescatar si hemos cedido a ellas e incluso nos pueden rescatar si hemos caído en la adicción de eso. ¿Elder Ballard? Bueno, si me da la oportunidad, hablé en un devocional de la Universidad de Brigham Young el martes y esta es una de las preguntas que se hicieron. Así que les quiero leer lo que les dije yo a ellos. El beneficio del mensaje de BYU que nos encantó a todos. Todos a los que conozcan tendrán problemas en sus vidas. La pornografía es uno de los muchos desafíos del día. Sin embargo, la pornografía parece estar ganando y está destruyendo vidas, relaciones y familias. Todos los que estén considerando el matrimonio, un matrimonio transparente con su pareja o su cónyuge, hablen unos con otros. Hablen de dónde está su corazón y por qué él o ella, o qué es lo que están haciendo a través de la expiación para fortalecer su matrimonio. Debemos de ser abiertos y honestos en cuanto al tema. También deben estar haciendo estas preguntas personales, cuando conozcan a alguien por primera vez. Y es solamente un aviso para todos ustedes. No en su primera cita, por favor. Si están en una relación donde su amistad está realmente intentando de encontrar libertad para vencer alguna adicción, de esta nueva adicción, quizás le puedan ayudar. Hay muchos hombres y mujeres que sufren en silencio, porque nosotros hemos demonizado a aquellos que son adictos a la pornografía. Padres, amigos, pueden hacer mucho más por aquellos que están sufriendo al escuchar y ofrecer apoyo. Sin embargo, novios y novias no son responsables de salvar a sus amigos del pecado. Cada persona tiene esa responsabilidad personal. Solo tú puedes decidir, con la ayuda del Señor, cómo proceder en una relación en donde la pornografía juega un papel que afecta a tu compañero o compañera futuro. Ahora, quizás no estén en el proceso de estar en el noviazgo, pero cuando lleguen allí, va a ser importante. Si ustedes eligen permanecer en una relación con alguien que tiene problemas de pornografía, ayúdele a él o a ella a acudir a Dios a través de la oración, del ayuno y del estudio de las Escrituras regular. Hagan visitas con padres, familiares, líderes del sacerdocio
o líderes o profesionales en el tema. Lo más importante que debemos saber todos en cuanto a esta nueva droga es de que hay esperanza. Y que si tomamos la decisión de esforzarnos, quizás no sea fácil, puede ser algo que podemos vencer. Y cada esfuerzo que hagamos valdrá la pena. Así que tendrán que trazar una línea y decirse a sí mismos, esta noche, a raíz de estar en esta reunión con 2 miembros del Quórum de los 12, voy a trazar una línea y no la voy a cruzar más. Y no voy a pasar al otro lado donde está la pornografía. Voy a permanecer en el lado del Señor. No voy a ir al lado del adversario, porque Él es el autor de la pornografía. Así que deben tomar responsabilidad personal. Y me encantaría darles una respuesta mágica, pero la respuesta es simplemente háganlo, esfuércense y sáquenlo de sus vidas. Llenen sus vidas más y más de la doctrina de Cristo. Es muy importante para ustedes hoy y a través de las eternidades. Y recuerden la expiación de Jesucristo, que les asegura del perdón de los pecados y que les ofrece la oportunidad cuando llaman al Señor y claman a Él para obtener fortaleza, para enfrentarse a cualquier tentación mortal, debilidad e inclinación. Está disponible. Gracias, muchas gracias, Elder Oaks y Elder Ballard. Tenemos varias preguntas en cuanto a personas que están lidiando con dudas. Alguien en Utah preguntó qué consejo o guía daría para responder preguntas difíciles sobre la historia de la Iglesia cuando las hace alguien que está luchando con su fe. Yo creo que lo primero es distinguir entre preguntas y dudas. Algunas personas mezclan estas como si fueran lo mismo. Una pregunta hecha con un verdadero deseo de incrementar el conocimiento y entendimiento es la manera de incrementar conocimiento. Nosotros animamos ese tipo de preguntas. Por otro lado, una duda es una palabra ambigua. A veces es el sinónimo de una pregunta porque quiere saber la verdad sobre algo. Pero una definición del diccionario sobre la duda dice que viene acompañada de falta de confianza, un rechazo de algo. Ese es el tipo de cosa que las Escrituras han condenado. El Salvador, por ejemplo, dijo, «Oh, ustedes de poca fe, ¿por qué dudasteis?». Le dijo eso a sus apóstoles cuando estaban en medio de la tormenta y le dijo, «No dudéis, pero sed creyentes», que está en Moroni, capítulo 9, y mirad a mí en cada pensamiento, no temáis, que está en la sección 6 de Doctrina y Convenios. Así que duda es una palabra confusa en algunos aspectos. En algunos aspectos no motivamos la duda. Las Escrituras lo condenan, pero las preguntas sinceras que vienen acompañadas con las preguntas es algo que sí nosotros animamos. Y también algunos dicen que la Iglesia ha estado escondiendo la realidad de que hay más de una versión de la primera visión, por ejemplo, lo cual es simplemente incorrecto. La realidad es clara. No vamos y volvemos a buscar lo que se ha dicho. Por ejemplo, el doctor James B. Allen de BYU en 1970 produjo un artículo para una revista de la Iglesia en el que él explicó todas las diferencias de la primera visión. ¿Hace cuánto salió? En 1997.
Pero es básicamente la idea de que la iglesia está escondiendo algo. Y nosotros tendríamos que decir como apóstoles, quienes hemos estado en todo el mundo y sabemos la historia de la iglesia, sabemos de la integridad de la primera presidencia y el quórum de los 12. Desde el principio de los tiempos, nunca ha habido ningún intento, de ninguna manera, de parte de los líderes de la iglesia de esconder nada de nadie. Ahora tenemos los documentos de José Smith. Antes no los teníamos. Ahora están en nuestra posesión. Así que estamos aprendiendo más en cuanto al profeta José. Y es algo maravilloso. Hay volúmenes. Hay muchas cosas en esos libros. Quizás usted ya los ha leído todos, pero yo no. Yo leo muy lento. Pero solo confíen en nosotros donde quiera que estén en el mundo y compartan este mensaje con cualquiera que haga esa pregunta. En cuanto a la iglesia y su falta de transparencia, somos tan transparentes como sabemos ser y decimos la verdad siempre. Es la manera del Señor. Yo tuve una experiencia personal que recuerdo de una época en que tenía un hijo adolescente en la casa y él se me acercó con una pregunta sobre la historia de la iglesia que tenía que ver con José Smith, me parece, y ni él ni yo recordamos cuál era la pregunta. Pero me dijo, no hace mucho, su respuesta me ha fortalecido toda mi vida. Y le dije, ¿cuál fue la pregunta? Y él me dijo, no recuerdo. ¿Y de qué estamos hablando? Le dije yo. Pero él recordó la respuesta. Él me dijo que me hizo una pregunta muy difícil sobre la historia familiar y me dijo, papá, tú dijiste, no sé la respuesta a esa pregunta. Y eso me impresionó a mí porque era la primera vez que admitiste que no sabías algo. Esa es su parte del recuerdo, pero me dijo que la siguiente parte, que ha sido una fortaleza toda su vida, él dijo, no sé la respuesta a esa pregunta, pero lo que sé es que José Smith fue un profeta de Dios que restauró la plenitud del Evangelio en estos últimos días. Y él me dijo que eso sirvió como un modelo para mí en mi vida, o como un lema en toda mi vida. No tengo la respuesta a todas las preguntas, pero lo que sé es que José Smith fue un profeta y eso es suficiente para ayudarme a esperar las respuestas a otras cosas. Muchas gracias. Gracias, Elder Oaks. Sí, Elder Ballard, ¿les puedo hacer yo una pregunta? Muy bien. Bueno, yo de hecho soy una conversa reciente, hace 2 meses, y me encantaría recibir cualquier consejo que tengan para mí, siendo la única miembro en toda mi familia. ¿Qué consejo tiene para mí al empezar esta jornada? Bueno, primero que nada, bienvenida a la iglesia. Sé que vas a ser una excelente adición a la iglesia y reino de Dios. Disfrútalo. Conoce a las personas. A medida que trabajes en tus barrios y a medida que conozcas otras personas en la iglesia, crees amistades con maravillosos adultos solteros aquí en la universidad. Permíteles que te enseñen, que respondan tus preguntas. Y si tienes preguntas que ellos no saben responder, no dudes en preguntarle a tu presidenta de la Sociedad de Socorro, o con tu obispo, o con alguien en quien tú confíes. Pregúntale a Mitchell, él tiene todas las respuestas. Eso funcionará, él es un exmisionero, él tiene todas las respuestas. Pero sus respuestas son todas en español. Bueno, la moraleja es que no le hagas la pregunta en chino. Estaremos bien. Bienvenida a la iglesia, te amamos, gózalo. Cuando hiciste esa pregunta, Elisa, recordé algo que aprendí de un converso, que fue un presidente de estaca cuando visité la estaca. Él ha sido miembro de la iglesia por 15 o 20 años.
Y escuché que enseñó a nuevos miembros de la iglesia en su estaca. Y él sugirió algo que he atesorado desde entonces que tal vez te sirva. Dijo que un nuevo miembro de la iglesia necesita asegurarse que necesitan hábitos santos y rutinas rectas. Y luego explicó que los hábitos santos son las cosas que todos los miembros de la iglesia deberían tener. Oración personal, la lectura de las escrituras, guardar los mandamientos, ir a la iglesia. Todos deberían tener hábitos santos para madurar en la iglesia. Pero tal vez se esté preguntando a qué me refiero con rutinas de rectitud. Él dijo que un nuevo converso necesita esas rutinas, pero no puedo decir cuáles son para usted porque son personales de acuerdo a la necesidad de un converso y su historial. Él dijo, por ejemplo, cuando yo me uní a la iglesia, estaba en la universidad y estaba tomando cerveza todos los sábados en la noche con mis amigos. El olor de la cerveza de verdad me atrajo mucho. A mí, por ejemplo, el olor de la cerveza siempre no me ha gustado, pero para él no apestaba. A él le atraía a una rutina social, a tentaciones que no podía tener si es que iba a guardar la palabra de sabiduría. Así que dijo a los nuevos conversos, ustedes necesitan analizar qué tentaciones necesitan ustedes esforzarse mucho para evitar. Para mí, por ejemplo, significaba ir a casa por un camino distinto para no pasar por el bar donde estaban mis amigos. Una rutina de rectitud no sería la misma para él que lo que sería para ti, pero analiza tus propias circunstancias. Y al lado de los hábitos santos, pon las rutinas de rectitud que estén personalizadas para ayudarte a ti a madurar en el Evangelio. Gracias. Creo que tenemos otra pregunta que viene de México. Hola, ¿hay alguien en México que quiere hacerse una pregunta a Elder Oaks? Gracias, amigo. Adelante. Así es. Soy Carlos y mi pregunta es la siguiente. Algunas veces, algunas personas piden una experiencia espiritual en el momento de elegir a su compañera eterna y otros no lo hacen. ¿Cuál es su opinión respecto a eso? Esa fue una gran pregunta, creo que para todos los jóvenes adultos solteros. Su pregunta fue, él ha oído que algunas personas tuvieron confirmación espiritual cuando oraron para saber quién debería ser su compañero eterno. Y otros lo han hecho sin eso. ¿Cuál sería su consejo para jóvenes adultos que están tratando de saber qué hacer? ¿Quiere que yo intente responderla? Adelante. Bueno, yo les quiero decir a ustedes, hombres y hermanitas, dejen sus celulares a un lado, hagan a un lado toda la tecnología y aprendan a hablarse cara a cara, ojo a ojo. En realidad, están ustedes, me parece, a veces envueltos en capullos. Deben aprender a ser gente normal. Porque toda esta tecnología que existe les está afectando. Bueno, quiero decirles algo más. Cuando yo volví de mi misión y fui a la Universidad de Utah, bueno, lo siento, en la Universidad de Utah les encantaba bailar, así que conocí a una jovencita. Creo que hay una fotografía, si la tienen, muéstrenla. Creo que se las mandé. Bueno, yo bailé. De aquí iba y te relevaban, una persona te sacaba, pero yo cuando la vi a los ojos, una vez nada más, yo dije, bueno, esta es una jovencita especial, debo conocerla. Era muy popular. Y debo decirles que yo terminé siendo el único exmisionero verdadero que tenía todas las respuestas. Encontré cuáles eran sus preguntas y se las respondí, pero me tomó 10 meses convencerla de que se debía casar conmigo.
Ahora tenemos 7 hijos, 43 nietos y 86 bisnietos. Y si ustedes no empiezan a verse a los ojos, van a perder esa oportunidad. Lo van a extrañar cuando sean de mi edad. Cuando sean de mi edad, ¿qué van a tener? ¿Quién los va a cuidar? Deben tener hijas que los cuiden. Así que simplemente quiero hablarles de manera directa. Conózcanse. Por favor, hagan a un lado. Llegamos a los edificios y están sentados, están muchos ahí, y todos están viendo para abajo, viendo un celular. Espero que el Elder Oaks, la mía y la voz del Elder Oaks les persiga y que escondan estas cosas y vean hacia arriba y digan: hola, soy Russell Ballard. ¿Cuál es tu nombre? Y entablen conversaciones. Eso les va a ayudar a resolver ese problema que mencionó este hermano en México. Muy buena respuesta. Y en términos de que mis preguntas les asusten, mis respuestas les asusten, diría boo. Le voy a hacer una pregunta, Elder Ballard. ¿Dónde cree usted que su selección de aquella bárbara habría estado si en los siguientes 10 meses hubiera ido a lugares donde todos esos misioneros retornados estaban juntos con un montón de chicas? En un tipo de reunión donde todos estaban juntos. Bueno, quizás el muchacho que ella estaba esperando iba a llegar y se iba a casar con ella. No podía permitir que eso ocurriera. Creo que ese es un argumento bastante fuerte contra el pasar momentos juntos. Creo que es un argumento que tiene que ver con unirse uno a uno para tener relaciones verbales con el sexo opuesto, ¿cierto? No mandarse textos. Escuché el otro día que una pareja sud en una ciudad que no voy a nombrar se había comprometido por medio de texto en la misma ciudad y nunca se habían conocido en persona. Bueno, esto yo creo estamos siendo demasiado redundantes, pero una secretaria que tuve no estaba casada y le pregunté: ¿estás saliendo con alguien? Y me dice: sí, estoy viendo a alguien. Alguien me mandó un mensaje de texto y le dije: dame su nombre, por favor. Quiero llamarle por teléfono. Ella sabía exactamente lo que iba a hacer y yo le iba realmente a llamar la atención seriamente. Sin embargo, eventualmente encontró a la persona adecuada y tiene 2 niños hermosos. Elder Ballard, yo sabía que esta pregunta sobre el matrimonio y cómo saber cuando has encontrado a la persona adecuada, yo sabía que iba a salir, así que hice un poquito de investigación, porque recuerdo haber escuchado un discurso cuando era presidente de BYU en 1973, y eso es hace muchísimos años. Estaban todos en el mundo espiritual, ¿no? Es cierto, y algunos de sus padres estaban allá también. Pero en 1973, un amado apóstol, una gran autoridad de la iglesia, un apóstol, el Elder Bruce R. McConkie, vino y dio un discurso sobre escoger a una pareja para el matrimonio en BYU, y yo busqué ese discurso y quisiera leerles algunas de sus palabras sobre el tema. Primero, para no tomar mucho del tiempo, él empezó a decir de que casarse con la persona adecuada en el lugar correcto es lo más importante que podemos hacer en la mortalidad, y por supuesto lo es. Y luego dijo: parte del desafío que tenemos en la mortalidad es aprender a escuchar y prestar atención a las impresiones del Espíritu del Señor, y también cómo ejercitar nuestro albedrío. Cosas que hacemos nosotros en base a nuestro buen juicio y conocimiento. Y él dijo: encontrar el equilibrio adecuado entre el albedrío y la inspiración es parte de la lección que tenemos que aprender en la mortalidad. Y eso era en preámbulo a lo que él iba a decir de que voy a leer ahora. Él dijo, y voy a citar sus palabras del Elder Bruce R. McConkie:
En un devocional de BYU leí mal, dije 73, pero fue 1974, si alguien va a ir a investigar este dato. Y el título es ¿El albedrío o inspiración? ¿Cuál de los dos? Y aplicó eso a buscar una pareja con quien casarse. Y él dijo, tenemos dos proposiciones. Una, que debemos ser guiados por el espíritu de inspiración. Y el otro es que estamos aquí bajo dirección divina para usar nuestro albedrío, para determinar lo que debemos escoger por nuestra cuenta. Y necesitamos encontrar un equilibrio entre estos dos si vamos a seguir un curso que nos dé gozo y satisfacción y paz en esta vida y nos lleve a un premio celestial en el reino de nuestro Padre. ¿Cómo escoges a una esposa?, continuó él. He escuchado a muchas personas de la Universidad BYU que dicen, tengo que encontrar un sentimiento de inspiración, necesito encontrar revelación, necesito orar y ayunar para que el Señor me manifieste a quién debo escoger para casarme. Yo he escuchado eso una y otra vez. Y escuchen lo que él dijo en ese momento. Tal vez les sea de sorpresa, pero nunca en mi vida le pregunté al Señor con quién debo casarme. Nunca se me ocurrió que debía hacerlo. Yo fui y encontré a la chica que yo quería. Ella era adecuada para mí. Evalué la proposición y me pareció que era 100% seguro y que así debía ser. Y si lo hubiera hecho de manera perfecta, tal vez hubiera buscado un consejo del Señor, lo que no hice. Pero lo que sí hice fue pedirle al Señor que me diera guía y dirección en conexión con la decisión que había tomado. Eso suena como el consejo de Oliver Cowdery, de Doctrina y Convenio, ¿cierto? No esperar hasta que el Señor revele con quién te debes casar o hasta que estés demasiado viejo como para casarte. Algunos parecen estar llegando a esa edad, algunos de los hombres parecen estar buscando esa meta. Voy a las palabras del hermano McConkie otra vez. Una cosa más perfecta para hacer hubiera sido buscar confirmación que confirme mi conclusión, que al usar mi albedrío hice. Tal vez sea de gran sorpresa para algunos de ustedes que un apóstol de gran respeto dijo que él no esperó para que el Señor le inspirara en cuanto a con quién casarse. Él simplemente fue, utilizó el poder de su albedrío y su buen juicio y sabiduría y experiencia y sus observaciones de vida y escuchó al sentimiento en su corazón. Algunos tal vez piensen que eso es extremo. Yo no creo. Bueno, espero que la próxima vez que vengamos a su clase de instituto todos estén sentados hablando cara a cara. Y no esperando. Y no esperando. Bueno, creo que ya hemos comunicado este mensaje. Creo que hemos hecho lo mejor que podemos. Sí, ese fue un buen consejo. Entonces, viniendo de la espiritualidad de la misión puede ser difícil. Joseph Tugana dice, soy un ex misionero y encuentro que es difícil encontrar momentos espirituales y milagros que vi en mi misión. Siento que quiero tener esos momentos otra vez. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué más se tiene que hacer? Bueno, yo considero que las mismas cosas que estaba haciendo en su misión. Debemos tener mucho cuidado de que no veamos a una misión de tiempo completo como algo que se hace durante un periodo en la vida. La misión para un hombre es de 2 años y para una jovencita de 18 meses. Es el mejor tiempo en el mundo para llegar a conocer a Dios y al Salvador, llegar a conocer el gran mensaje de la restauración. Y sí, tendrán experiencias espirituales porque están sirviendo. Mi respuesta sería, sigan haciendo algunas de las cosas que edificaron su testimonio mientras servían en su misión. Sigan haciéndolo el resto de sus vidas. Permanezcan estudiando las Escrituras a diario. Asegúrense de orar día y noche. Asegúrense de servir a otros, de encontrar oportunidades, de compartir el Evangelio.
Es sencillo en realidad. Simplemente sigan haciendo las cosas que estaban haciendo y mantengan los buenos hábitos durante toda su vida. Levántense a tiempo. Salgan, muévanse, hagan lo que tienen que hacer para tener una vida saludable espiritualmente. Mucho de esto viene a través de experiencias espirituales que han tenido al servir a otros. Eso es lo que yo haría. Sigan haciendo lo que hicieron en su misión. Ese es un gran consejo y yo solamente añadiría esta observación. Tal vez mire directamente a Mitchell al decir esto, porque él es un ex misionero. Ese equilibrio entre la inspiración y el albedrío personal cambia cuando terminas la misión. En la misión, Mitchell, ¿te dijeron a qué hora levantarte? Sí, nos instruyeron sobre eso. ¿Le dijeron cuándo estudiar las Escrituras? Sí. ¿Y le dijeron qué área visitar? Por supuesto. Eso es característico de la vida regularizada altamente de un misionero, ya sea misionero o misionera. Así que el equilibrio en la misión está bastante inclinado a tener inspiración en todo lo que hace. Cuando se le releva de ese tipo de restricciones, no tiene ya un compañero asignado y necesita buscar uno, ¿cierto? Y eso ilustra un diferente equilibrio del que tenía en la misión. Y estaba siendo gobernado por reglas de la misión. Cuando terminó la misión, usted hizo sus propias normas. Miró las enseñanzas del Señor, las Escrituras, pero ahora es usted quien toma estas decisiones para el día y para el resto de su vida. Así que hay un ajuste que debe ocurrir al terminar la misión, pero algunos hacen más de eso y dejan de hacer las cosas fundamentales de las que habló el Elder Ballard. Otros esperan que alguien les diga qué hacer y no reconocen el deber de ir y buscar una compañera en lugar de esperar que alguien le asigne a alguien. Así que eso va un poco a mi respuesta anterior. Es una buena respuesta. Muchas gracias. ¿Vas a estar ocupado, Mitchell? Sí, yo sé, debo hacer eso. Igual los otros misioneros retornados. Como saben, puede ser difícil ver a amigos o familia perder su fe. Eso es un tema diferente. Hay una joven llamada Carla que hizo la pregunta siguiente. Tengo padres excelentes, pero se han inactivado. Siendo la mayor, siento que es mi responsabilidad asegurarme que mis hermanos tengan el Evangelio en su vida y siento que dar el ejemplo ya no es suficiente. ¿Qué más puedo hacer para reactivar a mis seres queridos o amigos que se han desviado? Bueno, él es el mayor, así que debo escucharlo. Bueno, voy a responder primero diciendo, no les prediquen, simplemente ámenlos. Compartan con ellos de la manera más apropiada algunas de sus experiencias de su vida. Hónrenlos. Pidan por sus consejos. Y creo que el Señor, a medida que procedamos, que ayudemos a aquellos que están inactivos, el Señor finalmente les tocará el corazón de alguna manera y hará el milagro por el cual oramos. Personalmente, cuando yo tenía su edad, mis padres no estaban activos en la iglesia. Y a mí me preocupaba eso. Me fui a la misión, me apoyaron totalmente. Pero hubo inspiración que inspiró a mis padres a que se mudaran a otra parte
Y el Señor puso a un obispo en ese nuevo barrio en el que se habían mudado. Era una unidad militar. Y el obispo y yo nos conocimos y le dije, ¿sabe? Cuando mis padres se muden, ¿podría ir a visitarlos? Y ese nuevo obispo fue y visitó a mis padres. Invitó a mi padre a que aceptara el llamamiento a ser consejero en la escuela dominical. Y ese fue el principio de su regreso a la actividad. Mi madre falleció como miembro activo de la iglesia. Mi padre se convirtió en un sellador en el templo. Así que no reaccionen extremadamente. Tranquilícense, ayuden, observen, oren. Y creo que a medida que hagamos esto, tendremos oportunidades para enseñar, pero quizás sea otra persona, un maestro orientador, maestra visitante, u otra persona quien llegue a su vida que les ayude a llevar a cabo ese milagro. Un consejo bastante sabio. Cuando se trata de tocar el corazón de un miembro de la familia, ya sea un cónyuge o un padre o un hijo o un hermano, la bondad, el amor y la paciencia son las cosas más fundamentales que debamos buscar. Les daré un ejemplo. En una estaca, en una conferencia en el oeste de Estados Unidos, conocí a una hermana que su esposo, no miembro, había estado asistiendo a la iglesia por 10 o 12 años sin prestar atención al Evangelio y sin considerar ser miembro de la iglesia. ¿Qué debería hacer? Me preguntó y le dije, sea la mejor esposa que pueda y sea paciente y siga el consejo que Elder Ballard ha dado. Y dije, dese cuenta que la influencia más poderosa en ayudar a que las personas vengan a la iglesia es el poder de un ejemplo de rectitud, no el poder de predicar o de insistir. Ella me escribió como un mes después y me dijo, pensé que 12 años de llevarme bien con ese esposo fue suficiente bondad. Y creo que ustedes pueden notar un poquito tal vez de la rabia en su respuesta. Pero de verdad traté mucho ser buena y ahora ha acordado bautizarse. Ahora, no creo que pueda predecir que esto suceda en un mes para todos. Pero me encantó la carta que recibí 6 años después y me dijo, mi esposo acaba de ser llamado a ser obispo de mi barrio. Y sí, eso fue el premio a 12 años de paciencia. Paciencia y amor. Vivir el Evangelio es una influencia poderosa. Y aquí hay una pregunta sobre el papel de la mujer. Kylie de Utah dice que la proclamación enseña que los padres proveen para las necesidades de la vida y la protección de sus familias. Las madres son primordialmente responsables de nutrir a sus hijos. El énfasis actual de la Iglesia sobre que la mujer adquiera una educación me causa tanta confusión. Como mujeres en la Iglesia, entonces ahora se espera que tengamos tanto hijos como una carrera. Me gustaría decir que el contexto contrario a esa pregunta no es entre una familia y una carrera. Ese no es el concurso. No es un concurso entre una familia y educación. Las mujeres pueden tener ambas cosas. La pregunta es el tiempo adecuado y las circunstancias individuales. Podría ilustrar eso con el caso de mi propia madre. Sabía que esta pregunta tal vez saldría, así que pedí que miraran a una foto de mi madre y su familia. Esa foto fue tomada, yo soy el niño más alto allí atrás. Esa foto fue tomada 2 años después de que mi padre falleció. Mi madre enviudó y tenía que criar a estos 3 hijos. Nunca se volvió a casar. Afortunadamente tenía un título universitario y en su circunstancia ocurrió porque, aunque ella y mi padre se habían conocido
3 años antes de casarse, eran demasiado pobres como para casarse, así que ella continuó con su educación y él fue a estudiar en la universidad y 3 años pasaron antes de que se casaran. Y luego ella obtuvo su título, una bendición del Señor para mantener a esta familia cuando su esposo falleció. No voy a dar muchos detalles sobre eso, pero en el caso de mi propia familia estoy agradecido de que mi mamá tuvo ambas cosas, una educación y una familia. En otras circunstancias individuales y particulares tal vez funcione diferente, pero en el tiempo adecuado de nuestras vidas individuales no tenemos que escoger uno o lo otro. El tiempo adecuado es lo que tenemos que escoger y buscar la inspiración del Señor y las enseñanzas de sus siervos para hacerlo. Muy buena respuesta. Nuestra siguiente pregunta tiene que ver con el día de reposo y estamos agradecidos por la dirección que hemos recibido de hacer del día de reposo algo más sagrado. Pero un joven adulto de California hace la siguiente pregunta. El mundo parece tener poco o nada de respeto por la adoración en el día de reposo. Estoy en un conflicto interno serio porque mi carrera me ha llevado a un campo que incansablemente requiere que sus empleados trabajen los domingos. ¿Tiene alguna sugerencia para esta situación? Bueno, sí, tengo un comentario. Creo que hay algunas profesiones en las que si incursionan en ellas, por ejemplo, ser un policía o servicio civil, se les requiere que sirvan o que trabajen el día domingo. Esas circunstancias son circunstancias que uno no puede controlar a veces. Así que si están en una situación de ese tipo, deben hacer todo lo que puedan para por lo menos llegar, si es posible, a una reunión sacramental al mes. Y creo que la mayoría de los empleadores pueden hacer esto. Al menos esa ha sido mi experiencia de que se puede hacer. Así que creo que hay dos partes, una respuesta de dos partes. Aquellos que tienen empleos que requieren que trabajen los domingos y el aspecto de que vean el otro lado de la moneda y traten de encontrar un empleo en donde no se les demande trabajar el día de reposo. Algo que es muy importante es que todos necesitamos encontrar alguna manera de participar de la Santa Cena y debemos hacerlo tan a menudo como podamos. Es una bendición hacerlo todas las semanas. Como autoridades generales no tenemos ese privilegio de participar de la Santa Cena todos los domingos, porque a veces estamos en una conferencia de estaca, se acaba la conferencia a las 2 de la tarde o la hora que sea, y debemos regresar a casa, así que nos perdemos la oportunidad de participar de la Santa Cena. Recuerden que el día de reposo y la Santa Cena es la única reunión en la que el Señor nos manda participar. Así que hemos trabajado arduamente los últimos 3 años como autoridades generales para restablecer en nuestras mentes de que esa hora y 10 minutos le pertenecen al Señor. Pedimos que el Evangelio se enseñe, enseñamos de Cristo, testificamos de Cristo para aquellos que se nos pide discursar. Y pedimos que la bendición y repartición de la Santa Cena sea un momento preciado en la vida de todos los miembros de la Iglesia. Que podamos hacer una pausa y hacer a un lado cualquier distracción que nos impida enfocarnos en el ministerio y la expiación del Salvador del mundo. Al hacerlo, fortalecemos nuestros espíritus. Nos hacemos más fuertes para enfrentar otra semana. Así que creo que deben darse cuenta de que debe haber flexibilidad, pero el objetivo debe de ser siempre hacer lo posible por estar en una reunión sacramental los domingos. Y obviamente las otras reuniones también si hay tiempo para hacerlo.
Gracias, Elder Ballard. Yo quisiera suplementar lo que ha dicho con respecto al día de reposo con una experiencia personal. Cuando estaba en la secundaria, tenía un trabajo en una estación de radio que continuó cuando seguía en la universidad, y así que tuve como 5 o 6 años trabajando en esa estación, y a menudo trabajaba los domingos. Era uno de esos trabajos que se ha descrito. Cuando salí de allí para ir a la escuela de posgrado, mi madre me dijo algo que bendijo mi vida profundamente, y esta es mi madre viuda. Me dijo: Dallin, has estado trabajando los domingos y has estado estudiando los domingos para mantenerte al pie de tus estudios. Cuando tu padre estuvo en la escuela de medicina, él nunca estudió los domingos. Él dijo: creo que puedo hacer las cosas mejor si trabajo 6 días y me abstengo de trabajar el día de reposo. Y él fue muy bendecido a causa de eso. Creo que deberías considerar eso al irte a la escuela de posgrado. Ese consejo que tomé la decisión de seguir ha cambiado mi vida. Nunca estudié en la escuela posgrado los días domingos, aunque había bastante presión para hacerlo cuando los exámenes eran el lunes, pero descubrí que podía hacer más en 6 días con las bendiciones del Señor. Y obviamente manteniendo el equilibrio de mantener mis responsabilidades familiares y de la iglesia los días domingos, de lo que podía equilibrar 7 días estudiando, trabajando por mi cuenta. Estableció un modelo para mi vida. Estoy feliz de haber seguido el consejo de mi viuda madre. Y doy ese consejo a este grupo, muchos de los cuales son estudiantes. Sugeriría de que avanzarían más si lo hacen a la manera del Señor. Porque el manual de dueño del que ha creado este cuerpo dijo: en 6 días harás toda tu obra. ¿Ya se dio cuenta de la hora que es? Me la estoy pasando tan bien que ni siquiera estoy mirando mi reloj. ¿Deberíamos decirles que terminen, tú crees? Bueno, creo que tenemos una pregunta más, creo. Sí, una pregunta más. Nuestra pregunta viene de Utah y tiene que ver con el arrepentimiento y la expiación de Jesucristo. Y dicen: he estado tratando de arrepentirme por años, pero sigo luchando con las mismas dificultades. Me siento bien con la parte de confesar del arrepentimiento, pero pareciera que no puedo recibir el poder que necesito para dejar mis pecados. ¿Qué me diría si estuviera hablando con usted cara a cara? ¿Quiere que empiece? Sí, por favor. Bueno, le da la oportunidad de pensar. Bueno, creo que esta es una pregunta muy profunda. Y para mí, este viaje espiritual en el que estamos, jóvenes, en este viaje debemos mantener en nuestras mentes y debemos de recordarnos a menudo quiénes somos. Somos hijos e hijas de Dios. Somos sus hijos espirituales y tenemos una Madre Celestial. Se nos ha enviado aquí a la mortalidad para tener esta experiencia aquí en la tierra, la cual es esencial para nuestro progreso eterno. Como le llamamos, es el plan de salvación o el plan de felicidad. Y en este proceso es una batalla, a mi parecer, el nutrir nuestro espíritu y mantenerlo tan vivo y saludable como lo hacemos con nuestro cuerpo físico. He pensado a menudo que si llegáramos, que tenemos que ir a la mesa espiritual para comer, tal como lo hacemos normalmente, para desayunar, almorzar y cenar, para cuidar nuestro templo y tener ese equilibrio tan necesario. Así que considero que
para recibir este amor de Cristo y recibir esta devoción y compromiso y que se arraigue en nuestros corazones de saber que Él es el Salvador, el Redentor del mundo, que Él ha hecho algo por nosotros que solo Él podía hacer y que su expiación para nosotros significa todo. Simplemente porque si cometemos un error, podemos recuperarnos y recibir perdón a través del arrepentimiento. Y es un principio purificador del Evangelio. Y podemos tener toda la seguridad en nuestra alma de que en realidad recibimos perdón de las cosas que hayamos hecho mal en nuestras vidas, siempre y cuando nutrimos nuestra parte espiritual para que finalmente podamos estar en control del aspecto físico. Qué sabio es eso. Yo solo añadiría mi acuerdo, mi conocimiento firme de que el arrepentimiento es posible y que el perdón es seguro. Y que cuando se nos perdona, como las Escrituras dicen, aunque nuestros pecados sean rojos, ese color se va a lavar. Y el Señor ha prometido de que no va a recordar más esos pecados. Y que si Él no los va a recordar más, nosotros tampoco debemos seguir adelante con nuestra vida. El poder está dentro de nosotros para experimentar ese arrepentimiento total. Todo obispo en la iglesia tiene un papel en eso. Cuando los pecados son serios. Cuando no son serios, la ordenanza de la Santa Cena, si la aceptamos con una confesión de nuestros pecados ante el Señor, con un espíritu contrito y un corazón quebrantado, la Santa Cena hace ese papel. El arrepentimiento es posible y el perdón es seguro, y testifico de eso en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Ha sido una noche inspiradora e increíble. Gracias, Elder Oaks y Elder Ballard, por compartir sus testimonios y su consejo con nosotros esta noche. Yo sé que yo he recibido muchas respuestas a mis preguntas y sé que tal vez hay muchos en el mundo que también recibieron lo mismo. Gracias. Y nos encantaría escuchar de ustedes cualquier palabra final y testimonio, si desean, y luego tendremos una última oración y un último himno. ¿Estaría bien? La canción Señor te necesito va a cantarla a un grupo a capela del grupo de Instituto de Religión de Logan. Después de eso tendremos una oración de Martín Chu de la estaca Santa Anita en Perú. Puedo participar, Elder. Gracias. Primero, ha sido en realidad un privilegio estar aquí al lado de no solamente un amigo, un apóstol, un colega, sino un muy buen amigo mío. Tenemos una hermandad en el quórum de los 12 que es en realidad maravillosa. Ustedes se darán cuenta que también tendrán una hermandad muy especial en la iglesia al conocer a más personas. Solo quiero dar una recomendación breve de que encuentren tiempo ahora para estar quietos. Encuentren tiempo para pensar en las cosas que hemos hablado esta noche. Encuentren tiempo para tomar notas de las cosas que escucharon y de lo que sintieron. Y quizás no solo de lo que aprendieron de lo que dijimos, sino de lo que aprendieron de los susurros del Espíritu Santo a medida que hemos estado juntos esta noche. Y todo ese esfuerzo que nosotros hemos hecho, más el esfuerzo suyo, tiene un propósito. El propósito es de que nos amemos unos a otros, así como el Señor nos ha amado. Los amamos, jóvenes adultos solteros. Ustedes, jóvenes, son el futuro de la iglesia.
Estamos entrando en una edad más avanzada y sabemos que el día últimamente va a llegar en sus vidas en el que ustedes tendrán las responsabilidades de los quórums y las auxiliares en los barrios y ramas. Aún entre los oficiales generales de la Iglesia en todo el mundo. Que la paz del Señor esté con ustedes. Yo testifico que yo sé que Jesús es el Cristo. Él es el Redentor y Salvador del mundo resucitado. Esta es su iglesia. Lo amo mucho. Es para mí el mayor privilegio que se pueda otorgar a un hombre, el ser llamado a ser un testigo de su nombre para todo el mundo. Y he compartido ese testimonio con gratitud y con amor por nuestro Salvador, a quien estoy seguro ustedes lo aman también. Que la paz del Señor y sus bendiciones estén con ustedes ahora y durante todas sus vidas, es mi ruego, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Qué privilegio estar aquí con el Elder Ballard y beneficiarnos de sus enseñanzas y su sabiduría. Yo añado mi propio testimonio a lo que Él ha compartido. Conocemos al Señor, estamos felices por ser testigos de su nombre en todo el mundo. Su nombre tiene muchos significados, pero incluye su sacrificio grande y expiatorio, su plan a través del mandato del Padre de ofrecer salvación y exaltación a todos los hijos de Dios y de estar con nosotros para fortalecernos en los desafíos de la mortalidad. Tenemos la plenitud del Evangelio de Jesucristo y tenemos el poder del sacerdocio para llevar a cabo sus ordenanzas. Testifico de estas cosas y hago esta sugerencia a ustedes que se han reunido en tantas situaciones, institutos de la Iglesia, para ayudar a promover la matrícula y la asistencia a instituto. Quisiera sugerir, donde sea posible y apropiado, a aquellos que nos escuchan, se vuelvan a juntar en un tiempo que sea conveniente bajo el liderazgo de aquellos que presiden sobre ustedes y discutan y conversen las cosas de las que hemos hablado esta noche. Quisiera incentivar más conversación porque eso va a resultar en más inspiración personal. Testifico de todas estas cosas y añado mi expresión de amor para ustedes. Les amamos. No tenemos un deseo más grande que el verles en el camino hacia la vida eterna y sentir su gozo y las bendiciones del Señor. Ese es nuestro privilegio y nuestro deseo. Cerramos con amor y nuestro testimonio de la veracidad de las cosas que se han dicho aquí hoy día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Espera, no te vayas todavía. Recuerda que tenemos muchos contenidos para ti. Elige el que más te gusta, aquí en Ven, Sígueme con Walter Posada.